La profe, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Ya, vamos a partir, a ver, 35 días. Es probable que esto no la alcancemos a pasar completa, pero si no, ya continuamos la próxima. Y hoy día nos trasladamos a ver peces. ¿Han tenido alguna experiencia con peces hasta ahora en la carrera o van a tener, me imagino que sí van a tener producción de peces en algún momento? A ver. ah, Vamos a partir entonces. Para los que alguien me escribió, creo, ayer, hoy, y me preguntaba por la asistencia por si acaso, claro, a mí cuando termina la clase del Zoom me queda grabado después en el chat, así que no se preocupen por esa parte, porque ahí queda registrado, aunque todavía no la haya ingresado, ¿ya? Bien, entonces, ahí sí. Perfecto. Vamos a partir entonces con especies que quizás para ustedes todavía son desconocidos, ¿cierto? No sé si saben aquí en Chile cuáles son las principales especies de producción, si alguien se imagina, ¿cierto? Si alguien más o menos ha revisado de esto o le interesa el tema. ¿Cuál es la especie quizás más representativa en los peces de producción? ¿Alguien sabe aquí en Chile? El salmón, porque no es chileno. Los salmones, ¿cierto? Sí. Claro, de hecho las pautas y las premisas en general van aplicadas como para, aquí al menos para ese tipo de especies, ya si bien en otros países hay otros tipos de cultivos, en Asia, por ejemplo, tienen otros que son los típicos que a nosotros aquí nos llegan, las tilapias y peces de ese tipo, ya que dicen que los cultivos son muy mal manejados, que hay mucha contaminación, etcétera. Bueno, probablemente ahí también las premisas del bienestar animal anden fallando, no lo sé, pero son otros tipos de producciones también. Al menos aquí, como les comento, lo que respecta es mayoritariamente salmón. Los peces de producción igual tienen problemas de bienestar. Es algo súper importante porque, como ustedes se podrán imaginar, los peces quedan un poco relegados a veces por un desconocimiento también de su etología, por un desconocimiento, perdón, de sus necesidades. Y ha pasado que, claro, no se les reconoce muchas veces o el humano ni siquiera se acuerda de si hay capacidad o no de sentir en los peces, cosa que por supuesto que sí existe, ¿ya? Pero sí tenemos ahí que hacer un mea culpa y tenemos una deuda pendiente, al menos como profesión, en ese aspecto. Afortunadamente, hoy en día esto ya se está resolviendo, ya se está conociendo cada vez mejor, pero por supuesto, claro, igual hay que guardar la proporción en el sentido de que no se puede medir, por ejemplo, bajo los mismos indicadores que uno mediría un bovino, que uno mediría, por ejemplo, un perro, un cerdo, ¿cierto? Cambian bastante las cosas, pero eso no quiere decir que no sientan, que no experimenten sensaciones agradables o desagradables. Por lo tanto, vamos a partir entonces con estos contenidos, lo vamos a ir viendo en esta clase y en la próxima, por supuesto, si tienen dudas, lo vamos a hablar. Bueno, lo que yo ya les adelantaba, en las dos últimas décadas, o sea, hace poco, relativamente muy poco, si uno viene a decir las últimas dos décadas, ¿cuándo fue eso? El 2005, ¿ya? Para algunos nos parece que fue ayer eso, por lo tanto es un tiempo muy breve. Y empezó a despertar, ¿cierto?, el interés científico por el bienestar de peces cultivados. Y de ahí en adelante ha ido creciendo muchísimo. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en mi etapa de estudiante de pregrado,
Y eso fue justamente como en estas fechas, ¿ya? Fui a un congreso de medicina veterinaria, así que era como mi primer congreso, creo que fue el 2008 por ahí, y llegó un señor que se preocupaba del bienestar de peces y era visto así como una celebridad, alguien muy curioso, ¿cierto? La gente se acercaba, le preguntaban cosas. Yo me acuerdo que fue todo un tema su conferencia porque hasta me pasó a mí también, en el ramo de producción de peces nunca vimos esto. Pensábamos hasta ese momento que el bienestar casi era algo exclusivo de bovinos, de animales así, ¿cierto? Y nada, pues los peces empezamos a darnos cuenta de todo lo que pasaba. Y bueno, justamente de esa fecha en adelante esto ha tenido un crecimiento muy rápido. Afortunadamente, si ustedes se dan cuenta ahí en la gráfica, los papers, los artículos que habían de bienestar en peces, prácticamente no existían en estas fechas, o sea, nada, nada. Y aquí recién, entre el 90 y 99, 95, por ahí, empezaron a despegar hasta el día de hoy, que ya son, imagínense, más de 350 en ese lapso del 2010 al 2017. Ahora deben haber muchos más, probablemente el doble, ¿ya? Em, y esto que refleja que hay una preocupación ética y productiva, y ustedes saben que en aspectos de bienestar, ¿cierto? En la producción se interesa bastante porque genera también más réditos económicos. Y también hay otra cosa, estaban las herramientas básicamente validadas para especies también estandarizadas, como por ejemplo bovinos, pequeños rumiantes, cerdos, pero ¿cómo llevamos ese conocimiento a los peces? ¿Cómo medimos bienestar en peces? Eso también se fue, ¿cierto? Mejorando en el tiempo hasta que las herramientas para poder hacer estudios, no solamente de campo, sino que también a nivel de análisis, se fueron refinando. Y hoy en día ya simplemente es algo común. Eh, bueno, también hay otra cosa que lo vamos a ver aquí en la siguiente diapo. Aquí está. La mayoría de los artículos están clasificados en la categoría de ciencias acuáticas, por ejemplo, lo que respecta a los biólogos marinos, ¿cierto? Ingenieros acuícolas, como que por ahí iba toda la investigación, ¿ya? Y de hecho, hasta el día de hoy se conserva más o menos en un 50% estos estudios, pero el otro restante se está concentrando en nuestra área, que es la medicina veterinaria, la parte de enfermedades, la etología, la microbiología, que tiene que ver muchas veces con enfermedades, y en una menor medida la parte ética y sociedad. Pero todo este 50% restante entonces está haciendo, ¿cierto?, una cantidad no menor de estudios respecto a la parte conductual y de bienestar. ¿Ya? Esto que refleja igual que hay una diversidad de disciplinas que estudian el bienestar de los peces, no solamente los médicos veterinarios, sino que se mira desde distintas aristas. Y por lo tanto, las investigaciones en este caso de conducta, que hablan mucho de bienestar, tienen un papel clave también para hacer de alguna manera un puente entre disciplinas básicas como la biología, la salud, ¿cierto? Y otros tipos de ciencias. Y esto ya está consolidado, o sea, no es que esté algo incipiente, no, esto ya también está consolidado como las otras especies que hemos estudiado en este curso, ¿ya? Ahora que se ha estudiado en peces, podrán preguntarse ustedes hartas cosas, por ejemplo, la memoria, los peces tienen memoria, aunque exista el dicho este de memoria de pez, tienen memoria si bien es breve, pero existe igual. Y de hecho, algunos no la tienen tan breve, no por nada, algunos peces, justamente los salmones que están en vida libre, pueden volver a ciertos lugares, ¿cierto? Hay aprendizaje que también tiene que ver con la memoria, son dos conceptos que suelen ir de la mano. Interacciones sociales, también importante, uno pensaría que los peces son igual de fríos del agua en la que están, ¿cierto? Pero tienen sus interacciones, perciben dolor. Y eso es algo que a nosotros igual nos convoca muchísimo porque una cosa es que no demuestren dolor, pero lo sienten, ¿ya? Y esa también es un tema muy profundo y que tiene que tener
implicaciones éticas, sobre todo para nosotros como veterinarios, porque somos humanos, ¿ya? Y los humanos, si es que no estamos viendo la cosa ahí, si es que no la estamos experimentando, para nosotros no existe. Y con el dolor, ya lo habíamos hablado también en otras especies, es todo un tema, es todo un misterio, porque un humano puede que a lo mejor no vea claramente cómo un pez está percibiendo ese dolor. Pero ante las sospechas, nuevamente, igual tiene que tomarse ciertas medidas, ¿cierto? Y bueno, también los peces han tenido, aunque no lo crean, una gran plasticidad y han ido adaptándose a distintos nichos, incluyendo su comportamiento, por ejemplo, en piscicultura, en lugares que son controlados, que no son su entorno natural, que son hechos por y para el humano, ¿cierto? Y por lo tanto, se ha reconocido en distintos países que los peces son seres sintientes y esto ha obligado a tener que redefinir ciertos estándares y no solamente a nivel técnico, en cuanto al manejo, ¿cierto? Sino que también a nivel ético en la acuicultura. Porque antes, si ya los cerdos, si ya los bovinos eran considerados como animales netamente productivos, los peces, ¿para qué? O sea, ni siquiera era un tema preocuparse de dolor, bienestar, ni nada, ¿no? Era peces y más encima como son en grandes cantidades también las producciones, había un desconocimiento absoluto. Por lo tanto es eso, los peces son considerados seres sintientes, tienen emociones negativas, así como también positivas, pero las negativas uno puede encontrar el miedo y todas las emociones que vengan provenientes del dolor. Con el dolor igual puede venir miedo, puede venir cierto ansiedad, puede haber un estrés muy grande, por lo tanto, sí, ellos sienten toda esta gama de sensaciones. Tienen, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque ellos tienen estructuras anatómicas necesarias para procesar miedo, dolor, ansiedad, todo eso. Tienen un sistema nervioso que les puede ayudar a experimentarlo y esto hace que cambie su comportamiento, que cambie su actividad, en general a nivel cerebral, cuando se ven enfrentados a situaciones negativas. ¿Cómo se sabe esto? Se han hecho estudios a nivel de imágenes, ¿cierto? Al igual que se han hecho en mamíferos, y han resultado también guardando proporciones bastante similares. ¿Por qué sienten dolor? No es que uno diga, oye, a lo mejor este animal siente dolor, ya le vamos a decir que siente dolor y ya. No, sino que se ha estudiado también a nivel neurofisiológico, a nivel histológico, que ellos tienen receptores de dolor que se llaman nociceptores. Ya, por si no lo habían escuchado, esas son las fibras nerviosas que son capaces de detectar, de sentir estímulos dañinos, no solamente no sé, pues ardor, no, sino que presión, altas temperaturas, sustancias químicas nocivas, irritantes, ¿cierto? Ya en el fondo es presión, altas temperaturas y cualquier otro tipo de noxa que se llama que pueda provocar daño. Y eso es lo que se va a traducir en dolor, ¿ya? Y también ellos emiten o muestran, exhiben respuestas conductuales, o sea, lo que se ve por fuera, y fisiológicas, lo que sucede por dentro, ante estímulos nocivos. Por ejemplo, el aumento en la tasa de ventilación, empiezan a respirar mucho más rápido para poder ingresar más aire y ahora ese aire, o sea, perdón, más oxígeno, y ese oxígeno les va a permitir eventualmente, si se dan las condiciones, huir más rápido, como todo animal. ¿Ya? Los animales ya que no son acuáticos, como nosotros, ya uno empieza, ¿cierto?, a respirar mucho más rápido, ¿cierto?, para que ingrese más oxígeno, pueda ese oxígeno ingresar a la célula, tener una mayor capacidad en ese sentido de poder huir, de poder escapar, de poder hacer algo. Por último, luchar. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Y también hay alteraciones del comportamiento alimenticio, o sea, pueden disminuir, en este caso, su frecuencia alimentaria y también la cantidad. El estrés está presente en muchas etapas de la producción, pero para que ustedes igual más o menos ya lo vayan entendiendo, los peces no solamente están ahí en la piscicultura tranquilitos recibiendo comida, sino que llega un momento en que tienen que ser trasladados y tienen que ser sobre todo manejados para poder ir al sacrificio, ¿ya? Porque para tener el filetito de salmón, ¿cierto? Y todo eso,
tiene que ocurrir esto inevitablemente, por lo tanto, todas esas etapas previas van a influir en el bienestar de los animales y obviamente la calidad final del producto. Veíamos que los bovinos, ¿cierto? Si tienen estrés, consumen su glicógeno o glucógeno muscular y eso puede traer problemas, por ejemplo, una maduración pobre de la carne, por lo tanto tenemos una carne seca, ¿cierto? Puede ser oscura, en el fondo es un corte que no es aprovechable, acá pasa exactamente lo mismo. De hecho, por eso también empezó la curiosidad, las ganas de investigar en el tema, porque era algo que estaba ocurriendo mucho y no se explicaban por qué, ¿no? Hasta que empezaron a hacer las comparaciones con las otras especies y bueno, es algo muy similar. Por lo tanto, todas las medidas van destinadas a minimizar el estrés durante el manejo previo al sacrificio, que vamos a ver qué etapas tiene, porque los peces obviamente se pueden alterar muy rápido y en muy poco tiempo. Por ejemplo, ¿qué etapas hay que son críticas? El ayuno, ya el ayuno se hace previo al sacrificio para que el sistema digestivo no esté tan cargado y pueda ser fácil y rápido todo el proceso. La concentración también, porque a veces reúnen peces de distintos grupos en el fondo para poder de ahí captarlo y empezar el sacrificio. Y también a veces los tiempos de espera. ¿Se acuerdan que en bovinos, cierto, en ovinos también ocurrían tiempos de espera que son prolongados? Aquí también puede pasar, pero yo diría que uno de los más críticos es la captura. ¿Ya? La captura, porque como les comentaba, el pez no es que esté tranquilito ahí comiendo, confinado en una piscicultura y que de repente vayan sacando de a uno. No, hacen a veces capturas que son de grandes cantidades de peces y evidentemente todo eso trae no, un estrés no solamente en un individuo, sino que en todos. Por lo tanto, nuevamente esto se contagia y al final puede ser muy malo si es que no se maneja adecuado. Por lo tanto, aunque parezca obvio, los individuos aquí que están a cargo, el personal, tiene que estar capacitado, debiera tener nociones mínimas para poder sincronizarse en las distintas etapas, no hacer perder tiempo, no hacer esperar. Una de las mayores variables aquí que introducen, que dejan muy estresado al animal, es la espera. ¿Mm? Esos tiempos muertos pueden ser muy peligrosos por este motivo. Y la idea entonces es que todo sea sincronizado rápido, con tal de hacer que esto sea lo menos dañino para los peces. Y ahí, como dice, la idea es evitar los retrasos, ¿ya? El ayuno. El ayuno entonces se realiza, como dice ahí, para vaciar el sistema digestivo, antes del sacrificio. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué se hace? Para reducir las heces en los tanques y en las jaulas, donde van a estar esperando para ser sacrificados. Reduce también la cantidad de oxígeno que los peces utilizan. ¿Por qué motivo? Porque, como ustedes sabrán, cuando un sistema está en el fondo haciendo su labor, está ocupando también mucho oxígeno. Por lo tanto, la idea es tener el sistema digestivo que está muy irrigado de inicio a fin, tenerlo lo más ahí en hibernación, tenerlo desocupado para que no gaste oxígeno, porque ese oxígeno lo van a ocupar después, justamente al momento de la captura. Ya necesitan que el pez esté bien fuerte. Imagínense que hay peces, que pasa igual con los animales mayores, que pueden morir literalmente del estrés en estos casos, pero aquí no es que se muera uno o dos, no es como los bovinos que se cae una vaquilla, se cae una vaca, se cae un novillo, no, aquí se pueden morir muchos a la vez. Entonces, por eso también es importante tener esos factores en cuenta. Ahora, esto del ayuno va a depender de la temperatura del agua y también hay especies y especies, ¿ya? Por ejemplo, estamos aquí en Chile, nuestras aguas en general son heladas, ¿ya? No son aguas más templadas como en países que están más hacia arriba, ¿cierto? El metabolismo es más rápido en aguas cálidas, por lo tanto, ¿qué nos queda aquí? Lo contrario, ¿cierto? El metabolismo puede ser un poquito más ralentizado por las condiciones entonces del agua
Y hay diferencias fisiológicas, hay especies que acumulan mucho más desechos porque comen más a pesar de las temperaturas, ¿ya? Por lo tanto, hay diferencia, por eso que también es necesario conocer esos parámetros. Ahora, si el tiempo de ayuno se prolonga, ¿ya? Como pasa en muchas cosas, inclusive hasta en procedimientos en otros animales, no va a ser mejor, ¿ya? El sistema digestivo se va a vaciar una o dos veces y no se va a vaciar más, pues si lógicamente no tiene más. Por lo tanto, si el animal ya empieza a gastar de sus propias reservas, porque este ayuno ha sido muy extenso, va a empezar también a estresarse de manera innecesaria. Entonces, estas cosas de nuevo, aunque parezcan obvias, también es bueno recordarlas e irlas analizando porque a veces esto sucede. Muy a menudo después tenemos mala calidad, por ejemplo, del producto final. Aquí está, los ayunos prolongados usan las reservas energéticas de manera innecesaria, se pierde peso y también puede cambiar la calidad, en este caso de la carne, ¿ya? Que es el producto final. El ayuno en general también se usa como una estrategia productiva, no se usa solamente para previo al sacrificio. Por lo tanto, aquí tenemos una dicotomía. Yo les decía que acá en Chile predominantemente está el salmón, ¿cierto? Pero en otros países sabemos que hay otras especies que se cultivan. Por ejemplo, en Egipto ya se evaluó los efectos del ayuno intermitente. Me imagino que han escuchado ese término porque en los humanos está muy de moda. Se ha hecho ayuno intermitente entonces en una especie que se llama tilapia del Nilo. ¿Mm? ¿Y qué se vio? El crecimiento, histología del músculo, o sea, las características al microscopio de ese músculo, del hígado también, y cómo se expresan diversos genes. Por lo tanto, se aplicaron ayunos de 1, 2 y 4 semanas, ¿ya? Harto. Comparándolos con un grupo control alimentado constantemente para observar efectos sobre el peso y los tejidos, y los peces que fueron sometidos al ayuno perdieron peso, lógicamente, alteraciones histológicas, lógicamente, especialmente en el músculo y en el hígado. ¿Por qué? Porque del músculo se empiezan a ocupar las proteínas, ¿cierto? Y el hígado trabaja como loco metabolizando todo para transformarlo en energía. Entonces, por eso es que se fijan en esos dos parámetros. Ahora, ojo ahí porque no todos los ayunos son tan terribles. Uno podría, claro, en 4 semanas prácticamente le queda la espina al pobre pececito, ¿ya? Pero tras un ayuno corto, o sea, de una semana, seguido de la realimentación, lo que pasa es que los peces logran restaurar su arquitectura tisular, o sea, de los tejidos del músculo, así como también el peso. O sea, logran ganar peso, pero el músculo no queda dañado. Se vuelve a reparar respecto a los daños que había tenido por no comer. Pero ya, si esto se empieza a alargar, la recuperación es más lenta y en algunos casos no se recuperan del todo. Por lo tanto, ¿cuál es la lección aquí? Que tiene que ser un ayuno planificado, pero también en su justa medida. No hay que abusar, ¿ya? En esta especie, al menos, el ayuno de una semana puede ser algo que se podría usar. De hecho, ¿por qué? Porque en muchos casos, y porque se ocupa también, porque hay una compensación después de ese proceso. Lo vimos al inicio, creo, en las primeras clases de etología, ¿cierto? Que si un sistema se daña, en algún momento pierde su nivel de crecimiento, después, cuando ya encuentre las condiciones normales, se alcanza una homeostasis, puede compensar y a veces más de lo que se esperaba, ¿ya? Y en el fondo para eso hacen el ayuno en algunas producciones. Aquí se hace, desconozco la verdad, pero en cualquier caso es algo que se tiene que hacer de manera absolutamente programada, no al azar y conociendo también los requerimientos de cada tipo de pez. Aquí está, entonces los ayunos breves y controlados se pueden usar como estrategia de manejo sin comprometer el bienestar y si se planifica con adecuada realimentación. O sea, después a la vuelta, cuando tenemos este animal después de una semana de ayuno, hay que saber también cómo y cuándo realimentar, pues, porque no se trata de lanzar toda la comida, también hay que irlo haciendo de manera supervisada para no cometer errores. Pero los ayunos prolongados afectan
negativamente el bienestar porque hay pérdida de peso, hay alteraciones del músculo, hay alteraciones hepáticas y por supuesto eso trae estrés fisiológico. ¿M? Ese concepto es muy importante. El estrés no es solamente conductual, el estrés no es solamente emocional, sino que también es a nivel de cuerpo. Ahora, si el cuerpo está estresado, todo el resto también lo va a estar. ¿M? Y el impacto entonces, la conclusión final depende del tiempo de ayuno, de la duración del ayuno y el pez, la capacidad que tenga de recuperarse. Yo me imagino, eso también sirve para sacar conclusiones y extrapolar, que hay ciertos peces que no tienen las mismas capacidades de recuperación, por más que le instauren un ayuno de una semana. ¿Mm? Probablemente en este sí, ¿ya? Pero quizás en otros no pase lo mismo, entonces por lo tanto no es algo que se pueda ocupar en todo. Ahora, la concentración y las densidades también es un riesgo de bienestar porque como se podrán imaginar, acuérdense de los cerdos nomás que los agrupaban ahí muchos y muchos desconocidos y empezaban a pelearse inmediatamente, aquí la misma cosa, ¿ya? Entonces, si hay densidades muy altas, o sea, si hay demasiados peces en un lugar, ¿cierto? Y obviamente esto está controlado, está confinado, van a haber problemas porque lo primero y lo más básico y lo más obvio, se reduce la cantidad de oxígeno en el agua, están todos ocupando lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto van a empezar los problemas a nivel de indicadores de estrés. Por ejemplo, el cortisol empieza a aumentar, la glucosa porque empiezan a hacer un uso, ¿cierto? Muy rápido y muy intenso de energía, porque siempre está ese pensamiento de querer escapar a un lugar mejor, ¿cierto? Ahora, aquí no se puede porque son condiciones confinadas, ¿cierto? Y controladas, pero eso no impide que el cuerpo ponga sus alarmas. Y el lactato, que es ácido láctico, que es un indicador de daño, en el fondo agudo, muscular. Cuando uno se mueve mucho, cuando uno hace mucho ejercicio, ¿cierto? Y vienen las famosas agujetas que le dicen, o te duele el músculo, puntado, ¿cierto? Es por lactato también. Y aquí pasa lo mismo, de tanto movimiento comienza inmediatamente el lactato a hacerse presente, y si bien puede haber un poco, pero aquí ya son cantidades exacerbadas. Y también, como les comentaba, el animal empieza a sentirse literalmente ahogado, por lo tanto, se promueven conductas de escape que, desde luego, pueden ser infructuosas en muchos casos, dependiendo del tipo de piscicultura. Hay algunas que no, que de verdad pueden escapar, porque están protegidas por redes, ¿ya? Pero aún así, ¿ya? También es riesgoso y pueden morir mucho aquí si se hace mal. La captura, ¿ya? La captura es la etapa, yo les diría, y es de las más estresantes, y los peces suelen ser retirados del agua, entonces, el lugar donde están confinados, con redes o inclusive en algunos casos con bombas. ¿Cómo funcionan las bombas? Son igual que las aspiradoras, pero con tubos enormes, por razones obvias, ¿ya? Porque tienen que pasar ahí así, atravesado, y varios, ¿ya? Entonces son este tipo de bombas que funcionan justamente con la misma fuerza y eso es un manejo brusco. Necesariamente es brusco. No le vamos a pedir al pececito uno, al dos, no lo vamos a sacar de la colita, no. Es un manejo que es muy rápido, puede llegar a ser muy violento, ¿ah? Y obviamente los peces no se enteran de nada. Por lo tanto, en esta etapa necesariamente hay harta densidad porque van dejando a los peces en otro lugar, ¿cierto? Y hay un contacto físico igual que por supuesto para ellos puede ser indeseado. Y de nuevo, acuérdense de los cerditos, puede empezar a escalar a situaciones de estrés y de agresión, ¿ya? Los peces se agreden, sí, por supuesto, también, ¿no? Obviamente no son las mismas peleas que tienen los mamíferos, pero igualmente tienen sus manifestaciones. Y asimismo, como era brusca toda esta maniobra de captura, pueden haber golpes, los golpes en que se traducen en hematomas, que eso va a dañar la calidad de la carne, porque se va a notar, ¿cierto? Pueden haber escamas desprendidas o daño en las aletas. Ustedes saben que los peces tienen aletas, que hay aletas que son más pequeñas, ¿cierto? Y que derechamente pueden tener daños
complejos, irreversibles, rasgarse, por ejemplo. Lo mismo de las escamas desprendidas también, y puede ir inclusive a lesiones un poquito más profundas. Si uno piensa en los peces en general, son animales bastante vulnerables, son bastante endebles, rápidamente podrían lesionarse a nivel de tejido. ¿Ya? Por eso es que esta faena en el fondo es tan complicada y es tan riesgosa. Y también hay una cosa importante. Hay un breve momento en que los peces van a estar fuera del agua, dependiendo cómo se haga esta captura, y puede haber hipoxia, o sea, falta de oxígeno o poco oxígeno, deshidratación y pérdida del control postural porque comienzan a adoptar posturas que no corresponden justamente por la hipoxia, ¿ya? Yo creo que aquí todos hemos visto, o al menos nos imaginamos un pez fuera del agua, cómo empieza, ¿cierto?, a tener distintas posturas, y eso agrava el malestar porque empiezan los otros problemas también. Pueden tener daños tisulares, ¿cierto?, más hematomas, o sea, bueno, es como un círculo vicioso. Y aquí vamos a hablar un poquito de los riesgos entonces en esta etapa, ya que esta etapa es, como les digo, muy compleja y es una de las más críticas y en las cuales se asocian los mayores riesgos de bienestar o de daño, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, hay riesgos asociados a factores, ¿cierto? Estresantes durante la captura, recuperación, manipulación, liberación. ¿Ya? O sea, todo lo que involucra después que se saca el pez de su centro, de su lugar de cultivo, ¿ya? Aquí en Chile, ¿cómo ven ustedes eso? No sé si alguien es del sur o ha ido al sur, pero se ven muy comúnmente los camiones. Los camiones van a sacar los salmones, ¿cierto?, a los centros de cultivo y se los llevan a otros lugares porque ahí se va a producir el sacrificio, tienen que pasar por el ayuno, ¿cierto? Todo esto. Pero se los llevan y se los llevan en camiones. Para que hayan podido llegar a esos camiones, tiene que existir entonces toda esta fase de la que estamos hablando. Y hay métodos y métodos. ¿Ya? Hay métodos que se ocupan más que otros, hay métodos que se ocupan dependiendo del tipo de producción, pero de los principales, ¿cierto? Hay uno que es la red de arrastre, que se ocupa también en lugares que son controlados, aunque quizás lo que más conocen ustedes cuando hablan de la pesca de arrastre, que se hace en el mar, obviamente tal, ¿ya? Pero aquí también ocurre con una red de arrastre en lugares que ya son más de producción. Hay una malla, se llama red de enmalle, y una trampa. ¿M? Se comparan esos tres tipos entonces de captura y ver básicamente cuál es la que ofrece más o menos estrés. Y aquí está, el enmalle, ¿cierto? Aquí es como una red, es como estas redes de voleibol, ya, pero mucho más grande, mucho más extensa, ¿cierto? Y que están aquí señaladas con boyas en el mar, o en el fondo de la piscicultura, en el lago, donde estén, para que se sepa cuáles son los límites de esa red, ¿cierto? Eh, es cruento, es extraño el método, pero no sé si acá se puede ampliar, creo que no. Eh, ¿Cuál es la cosa aquí? Que el pez no es que esta red se cierre, no es que armemos como un corralito, no. ¿Cuál es la trampa literal aquí? Es que los peces, ¿cierto? Al tratar de pasar, muchas veces no se dan ni cuenta que está en la red, pero quedan atrapados en esa red. De hecho, también se llama red agallera, porque quedan atrapados justamente por esa zona, por la branquia, ¿ya? Y quedan ahí, ¿ya? Imagínense lo rápido que tiene que ser esto, lo brusco que también debe ser innecesariamente, o sea, perdón, necesariamente, para que el pez no vaya a morir, no se vaya a provocar lesiones. Ahora, también aquí existe una cosa, los peces más chicos pasan de largo, no va a provocar ningún problema. Los peces más grandes pueden con su fuerza romper esto y pasar también de largo, pero los que son de tamaño justo, los que están justos para esta etapa, son los que se quedan atrapados, se toma la red, se lleva, ¿cierto? Y se hace todo el resto del proceso.
es estresante, es complicado, provoca riesgos, puede provocar la muerte de ciertos peces, claro que sí, todo eso y mucho más, ¿ya? Ahora, eh, el arrastre también es, en este caso, este dibujito, este diagrama muestra más que nada el arrastre que ocurre como en el mar abierto, digámoslo, pero es una premisa más o menos similar que ocurre en algunas pisciculturas. Es con eso, con esa red, ya, pero probablemente no está un barco, no. Aquí funciona ya con otros tipos de técnicas, pero básicamente esa es la ciencia. O sea que aquí sí hay como una bolsita forma de red, ¿cierto? Y se atrapan los peces, se extraen, se pasan a otro lugar, ¿ya? Y las trampas, que quizás son más usadas en otras especies, como los crustáceos, por ejemplo, que también son más pequeñas, por lo tanto son más difíciles de llevar a cabo, son individuos así como más eh, definidos, más específicos, también se ocupa, y esto parece estos juegos, estos corrales que son para los niños, pero son pequeños saquitos, ¿cierto? Los cuales entran por aquí, ah, espérame, el lapicito no está funcionando, ahí sí, entran por aquí, voy a cambiar de color para que se vea, ahí, ahí, y ahí quedan atrapados. ¿Ya? Por lo tanto, también es un movimiento rápido, es un movimiento brusco, intenso, porque cuando ya hay una cantidad suficiente, ¡pum!, se sube, ¿ya? Y ahí quedamos nuevamente, bueno, similar al de arrastre, ¿ya? Pero es un poquito más específico. Ahora, ¿cuáles son los problemas aquí? De hecho, esto no es que se haga, suceda todo en 5 minutos, no, sino que, por ejemplo, la red del malle puede estar esperando hartas horas hasta que hayan peces suficientes. ¿Qué pasa con los peces que caen primero? Pueden pasar hartas horas ahí en la espera, pueden pasar hartas horas, obviamente con un bienestar disminuido, y algunos pueden morir derechamente. Ahí está. Ya, duración variable de 6 a 48 horas con estrés sostenido. O sea, hay un estrés constante en esos animales que están ahí, lógicamente, porque quisieran escapar y no pueden. ¿Ya? Quedan atrapados por las branquias al intentar cruzar la red y eso limita su movimiento y ventilación. O sea, olvídense, igual de todas maneras es una trampa. Se pueden dejar en el agua entonces muchas horas o incluso días. Imagínense, pueden llegar hasta 48 horas. Quedan inmovilizados y expuestos al entorno sin poder escapar ni alimentarse, por lo tanto el nivel de estrés es alto y constante. O sea, eso es lo que provoca ese estrés sostenido. Y una de las cosas, una vez que ya captamos esa red, la subimos, la trasladamos a otro lugar, no se sabe cuánto tiempo un animal pudo haber estado ahí. O sea, pueden haber animales que hayan estado 6 horas, 1 hora, 30 minutos antes de subir la red, así como pueden haber estado animales, peces que hayan estado un día entero. ¿Mm? Por lo tanto, la calidad entonces puede cambiar bastante dependiendo las circunstancias de esa piscicultura. En la red de arrastre es un proceso más corto porque básicamente esperan que se llene ya lo suficiente o se supone que se llena y ahí, ¡pum!, ¿cierto? Se cierra, se sube también. Aquí está, implica arrastrar una red por el fondo o por la columna de agua durante unas pocas horas. ¿Es una captura más rápida? Sí, no está días. La duración de todo el proceso es menor, pero hay un tema al momento de hacer esto, ¿cierto? De extraer, porque se acumulan evidentemente los individuos abajo. ¿Qué pasa con eso? Hay un aplastamiento, pueden haber muertes, obviamente hay hipoxia, hay pérdidas de las posturas corporales normales, hay lesiones físicas por el roce. Yo creo que aquí todos hemos visto algún video cuando sacan justamente estas redes tremendas, ¿ya? Y obviamente por gravedad todos van quedando abajo. Entonces, hay una cantidad también de pérdidas más o menos importantes de animales que están con temas de bienestar, ¿ya? En, cuando esto sucede en mar abierto, sacan de todo. Ustedes saben que también pueden haber otras especies que no tienen a lo mejor finalidades productivas y lo hacen igual. Entonces ahí pueden haber igual múltiples problemas por los tamaños, por los comportamientos que puedan haber. Ahora, a fin de cuentas, daños tisulares, musculares, hipoxia, ¿ya?
Por eso es que hay tantos factores aquí de riesgo. Trauma, desorientación, hipoxia, aglomeración. En el fondo es una de las técnicas más estresantes, la RDR, ¿ya? Y la trampa, que sí es un proceso más prolongado porque tienen que esperar que se metan ahí, ¿ya? Como el ratoncito que cae en la trampa, asimismo están esperando que caigan varios en todas las trampas que están dispuestas. Entonces, para llegar a eso se pueden demorar hasta 72 horas o más y es un proceso entonces un poquito más lento. El animal entra por su cuenta, eso ya es algo relativamente positivo, ¿ya? Pero queda confinado. Pero también el problema es que el ambiente es más cerrado, puede haber contacto con individuos al azar y el estrés, quizás claro, el cual existe, no es tanto. Como no hay interacción constante, entonces las trampas suelen dejarse más tiempo porque no se revisan todo el rato, ¿no? Sino que se va mirando, no, cayó este, cayó, ya. En este otro todavía falta, esperamos un poquito. Básicamente es así el manejo. Pero si ya empieza a pasar demasiado tiempo, a que caigan otros, ¿cierto? También empiezan a haber problemas de limitaciones de movimiento, faltas de alimento, poco oxígeno, se empieza a acumular el CO2, porque aunque esté el agua ahí, claro, ¿cuál es el problema? Que ellos quedan así como entrampados. Aunque hay una red, aunque pasen partículas, todo, igual el movimiento que ellos pueden hacer es muy limitado y por lo tanto, ¿cierto? El oxígeno ahí no puede fluir adecuadamente. Y de nuevo, igual que los cerdos, se pueden empezar a pelear. ¿Mm? Por lo tanto, aquí, fases críticas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? También hay otras, que es la recuperación y la manipulación. Y esto es antes del sacrificio. ¿Qué factores hay, además de la hipoxia, del trauma, de todo lo que pasó cuando estos animales fueron capturados, ¿cierto? Hay manipulación por parte del humano y eso ya es como para rematarlo. O sea, si uno pensaba que los peces su proceso era mucho más tranquilo, no. Aquí se dan cuenta que puede ser bastante tortuoso y engorroso, ¿ya? El animal entonces pierde el control, como en muchos de los casos de los animales de producción al momento de ser manipulados, ¿cierto? De pasar por todos estos procesos, siempre lo va a mostrar quizás de una única forma, ¿ya? Que es con esta pérdida de control postural, pero eso no significa que esté menos estresado, por lo tanto empieza a activarse el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Ya se empieza a activar con una respuesta de estrés muy aguda y muy intensa. ¿Qué pasa si esto ya venía desde antes? Ese animal ya ha entrado entonces en un estrés crónico. Y aquí en el cuadro hay un resumen de las características principales, por ejemplo, la recuperación, el animal es retirado del medio acuático, implica cambios bruscos de temperatura, presión, manipulación mecánica o manual, o sea, como decimos así vulgarmente, todos sangoloteados los pobres pececitos, ¿ya? Y también algo importantísimo, hay una disrupción, o sea, hay una discontinuidad del equilibrio que ellos tienen osmótico, ¿ya? En relación al agua en la que están. Se pierde por un rato. Es como a nosotros cuando nos falta el agua, ya estamos deshidratados. Es algo muy parecido. Por lo tanto, hay posibles intervenciones que se pueden hacer. ¿Dónde se hace esto? En los lugares donde también se practican todas las premisas del bienestar animal. Hay pisciculturas que no, cada vez son menos, ¿ya? Aquí en Chile al menos igual están obligados, de hecho hoy en día tienen muy buenos protocolos de bienestar animal, los productores de salmón, que se lo exigen, ¿ya? Pero entonces, ya después en la manipulación, empiezan a clasificar por tamaños, por niveles de daño, enfermedades, características, ¿cierto? Que a lo mejor son indeseables. Bueno, empieza y de manera invariable una manipulación por parte del ser humano, ¿ya? Y aquí, ¿qué pasa? Que además de eso puede haber exposición por un rato al aire, ¿cierto? Puede pasar todo esto. Y ahí hay un estrés muy agudo, un estrés muy fuerte, porque los animales entonces están restringidos, están confundidos, hay mucha manipulación y pueden haber manejos que sean muy bruscos, muy complicados, ¿ya?
La idea es siempre, como en todos los casos, evitar la manipulación innecesaria, capacitar al personal para que no crea que justamente los peces no sienten. Y hay casos, y estos son casos que yo espero que cada vez sean más comunes, que se ocupa sedación. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Sedan a cada? No, sino que se ponen sedantes en el lugar, ¿cierto? En la jaula, donde estén. ¿Mm? Y puede ser mejor porque son también sedantes de muy corta acción, pueden ser reversibles, pero la idea es que este animal no sienta todo este estrés que le va a dañar finalmente. Ay, apreté el botón. Ahí sí, vuelve. ¿Qué más? Los peces, al igual que los mamíferos, entonces, tienen respuestas al estrés similares que lo demuestren de otra manera, otra cosa. Los peces no van a chillar, no van a intentar morderte, no van a intentar escapar si los tengo acá en la mano, quizás sí, pero no es que salgan con las patitas, ¿cierto? Y corriendo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se va a liberar cortisol de cualquier forma, ¿ya? ¿De qué forma? Agudo, porque ayuda a la supervivencia inmediata, esto ya lo hemos visto en múltiples clases, y el crónico a partir ya de algunas horas de estrés sostenido, cuando no se alivia los estresores, sino que van sucediéndose uno y otro, ya empezamos a tener estrés crónico, ¿ya? Aquí no es como en los perros, en los gatos, que uno tiene que esperar a veces más de 3 días, 4, 5 para definir que esto es estrés crónico. En los peces ya es un tema de horas. Si el estrés se mantiene por muchas horas, ya vamos a tener algo denominado estrés crónico entonces. Y eso lo puede empeorar, ¿cierto? En cuanto a su calidad de carne, en cuanto a los manejos que tiene. Nuevamente haciendo un repaso, ya lo habíamos visto en las distintas etapas, ¿cierto? De captura, de manipulación, de recuperación, de manipulación. La fatiga, la hipoxia, esto es crítico. ¿Por qué viene la hipoxia? Por falta de oxígeno, y la fatiga es una consecuencia secundaria. Si hay poco oxígeno en los músculos, ese animal no va a poder moverse. Por lo tanto, se va a fatigar, va a tener menos movimiento y es como un círculo vicioso, va a nuevamente recibir menos oxígeno. Por lo tanto, el riesgo de muerte, pero mientras tanto hay un riesgo de bienestar muy grande. Amontonamiento, barotrauma, ¿a qué se asocia? A métodos que implican movimientos verticales rápidos y presión, como las redes de arrastre, porque salen muy rápido del agua y, como yo le decía, por gravedad, los peces evidentemente quedan todos abajo, ¿ya? Temperatura y daños físicos son riesgos moderados, ¿cierto? Pueden ser altos dependiendo del lugar, dependiendo de dónde estén estas pisciculturas, sobre todo en el manejo y la liberación, sobre todo en la liberación. Y la luz, desplazamiento y predación depende. Aquí en Chile es un riesgo, es un problema. Ahora quizás no tanto porque esto está más controlado y mejor, pero antes era un tema de predación terrible. Ya, yo no sé si alguien sabe cuáles son los predadores normalmente de las pisciculturas. Me imagino que, no sé, por los que son del sur, los que saben cuál es la principal amenaza. ¿Alguien se imagina? ¿No? Son los lobos marinos en general, entran a romper con todo, ¿ya? Y de hecho, todavía sigue existiendo en muchos lugares, eso provoca una gran cantidad de escapes, salen, ¿ya? Todos los salmones, vaya a saber uno dónde quedan, después por ahí andan vendiendo salmones, ¿ya? Por lo general es producto de los escapes, esto pasa muy a menudo. Entonces, si hacemos una comparación, el arrastre presenta la mayor intensidad y variedad de estresores en un tiempo corto. Por lo tanto, si uno tuviera que hacer aquí como una conclusión, ¿qué es lo que trae la pesca de arrastre? Una alta carga de estrés agudo, o sea, es muy agudo, es muy intenso, ¿ya? La red de enmalle expone al pez a una duración más extensa de un estrés moderado. No es agudo, sino que está por ahí, pero el problema es que es extenso, dura muchas horas.
Por lo tanto, si sobreviene el estrés crónico, que yo le decía que se da ya en muchas horas de estrés en el pez, o subletales, o sea, problemas que en algún momento, quizás no lo van a matar enseguida, pero pueden traer problemas a la larga que se van encadenando y que sí los pueden llevar a la muerte en los próximos días. Y las trampas, claro, uno podría verlas, ¿cierto? Que son muy lentas, pero generan menos intensidad de estrés. Por lo tanto, si uno tuviera que comparar, quizás nos quedaríamos con las trampas. ¿Qué problemas hay? Que las formas igual de instaurar, la capacidad de peces que tenga, ¿cierto? Es mucho más pequeña. Por lo tanto, en las pisciculturas masivas de salmones, no es algo que a lo mejor sea muy viable. Así que, bueno, todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. ¿Cuáles son los principales signos de estrés en animales? En este caso, en los peces que están ya dentro del agua, ¿ya? Eso también es importante porque lo que habíamos visto eran los que estaban en estos procesos previos al sacrificio, pero estando ya en un entorno más ad hoc, ¿cierto? Ataxia, que es la pérdida del control fino y se manifiesta como movimientos descoordinados o erráticos, ¿ya? Los peces tienen trayectorias, tienen movimientos coordinados, saben a dónde van. Si van por aquí, por allá, no lo hacen por gusto, ellos saben perfectamente, al igual que los mamíferos, ¿cierto? Caminan en tal o cual dirección, aquí pasa lo mismo. Pero si están sometidos a un estrés muy intenso, empiezan a exhibir movimientos de mucha velocidad, o sea, muy rápido, sin una dirección. Hay una pérdida del equilibrio, ¿viste? Pero como el equilibrio, sí, claro, el equilibrio en el sentido de que no van así, sino que pueden ir subiendo, bajando, ir haciendo zigzagueo, ¿cierto? O una incapacidad para nadar de forma estable. Claro, esto no se va a notar a simple vista porque son muchos peces, pero a veces puede que esté pasando en varios. Entonces ahí ya se hace un signo de alarma. Los giros o circular swimming, que son conductas estereotipadas. Aquí volvemos a las estereotipias. También ocurren en peces, ¿ya? Y la principal y la más notable son los giros. Y los peces nadan en círculos repetitivos, como los perros que giran, ¿cierto? Los gatos también puede pasar. En los peces no es una excepción. Es una conducta estereotipada de las más comunes. ¿Y qué puede pasar aquí o cuál puede ser la causa? Desbalance vestibular, una hipoxia, falta de oxígeno o una disfunción neuromuscular, cuando hay una fatiga, un agotamiento extremo, ¿ya? Y la taquiventilación es un aumento de la frecuencia ventilatoria que se ve, se puede captar tú mirando, por ejemplo, a los peces a través de los movimientos rápidos de los opérculos. ¿Dónde están los opérculos, cierto? Son las vías que ellos tienen a nivel respiratorio. ¿Y qué quiere decir? Que le está faltando oxígeno, básicamente, ¿ya? Por hipoxia, manipulaciones, miedos, agotamientos físicos, ¿ya? Y los peces también tosen y tienen manifestaciones como, por ejemplo, movimientos súbitos y breves de las branquias o de los opérculos, esos son los opérculos en fondo de las branquias, interpretados como una acción refleja para poder limpiar las vías respiratorias. ¿Cuándo pasa esto entonces? Cuando la calidad del agua es mala. En simples palabras, el agua está sucia, tiene muchos contaminantes, o a lo mejor cuando hay procesos de manipulación que generen aspiraciones de otras partículas exógenas, ¿ya? Vamos a ir quedando por estas diapos ya para ya dejarla para el próximo lunes, pero aquí quizás si alguien se está haciendo la pregunta ¿cuánto dura el estrés puede llegar a durar, por ejemplo, en el plasma, se ve el cortisol, o 24 horas. Este es un estudio, ¿ya? Y en peces mediterráneos, no es en salmones, pero nos puede dar una idea para saber cuánto dura. Por ejemplo, tras un episodio de estrés agudo inducido, puede, ¿cierto? Se midieron dos casos, 5 minutos de persecución, 1 a 1 minuto y medio de exposición al aire, son dos situaciones de estrés agudo, y se ve un patrón común. Un aumento rápido y marcado de cortisol en las primeras 2 horas de exposición. O sea, desde el minuto 1 hasta las 2 horas hay un aumento, que es como lo que pasa también en los mamíferos, como lo que pasa en nosotros, ¿ya? Y comienza a bajar a las 6 horas más o menos y de ahí en adelante.
Ahora, en los perros, los gatos, hasta nosotros, cuando empieza a bajar después de harto rato. Ya en ellos los procesos son mucho más rápidos. Por eso es que yo le decía que el estrés crónico ya se puede considerar después de un rato, después de unas horas. Ahora, ¿cuáles son las lecciones de esto? Que si es que hay un estrés sostenido, no permite que ese descenso a partir de las 6 horas ocurra. ¿Ya? Se mantiene ese estrés constantemente y ahí ya lo podemos llamar crónico. ¿Cuáles son las implicancias entonces? Hay especies y especies. Hay especies que demoran mucho en poder recuperarse y otras no tanto. Pero, por ejemplo, una especie que se llama lubina, que es cultivada en otros lugares, aquí no, se vio que presentan un índice bastante alto de estrés y son muy vulnerables. Por lo tanto, esta es una especie, por ejemplo, que se preguntan qué especies son delicadas a la hora de cultivar, son estas, porque hay que hacer manejo muy cuidadoso. El bienestar se deteriora prácticamente por cualquier cosita. ¿Mm? Hay otras especies que tienen mayor resiliencia, porque tienen mayor plasticidad, ¿cierto? Pero todo esto se tiene que considerar, al igual que en los mamíferos, que los animales mayores, en en el transporte, en la captura o cualquier procedimiento que sea invasivo. Como yo les comentaba, los peces también se transportan en camiones. No van, evidentemente, como los animales mayores, pero van en tanques y esos tanques también se van moviendo, tienen que tener ciertas condiciones. Entonces, eh, hasta esas cosas les pueden afectar bastante a los peces. Ya uno pensaría que como que no se dan ni cuenta, pero sí, ya vemos que pueden llegar a ser muy vulnerables. Y por lo tanto, la idea es, y de hecho este estudio se hizo comparando varias especies, ¿ya? Que como hay tanta variabilidad en la respuesta al estrés, el cortisol se puede mantener mucho en unas y en otras no tanto, la idea es hacer protocolos que sean especie específicos, ¿ya? Porque hasta también hace un tiempo atrás muchas de las variantes, muchas de las cosas que se medían estaban consideradas la especie productiva por lejos en el mundo, que es el salmón, ¿ya? Eh, por lo tanto, se empezaron a dar cuenta que no todas se comportaban igual, ¿ya? Vamos a quedarnos en esta diapo, nos vemos ya el próximo lunes y les prometo, porque me han preguntado igual por correo, cuándo les voy a tener las notas, pero yo creo que el fin de semana, ¿ya? Porque esta semana ha sido muy cargada de trabajo, así que he ido corrigiendo así, pero a goterones, ¿ya? Si alguien tiene una duda de eso, igual les voy a compartir de ahí su retroalimentación, pero de todas maneras les voy a mandar un aviso antes por Blackboard. Dígamelo. Profe, ¿se puede quedar un momentito que necesito hablar algo con usted? Sí, sí, obvio. ¿Quién me habló? Yo, Paulina. Ah, ya, Paulina, ya. Sí, dale nomás. Los chicos que ya tengan que ir a su otra clase se pueden retirar. Nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao, chao. Siempre, Ya, profe, siempre hay lo que algunos que se quedan más rato, así que no sé si no algo importa. privado. ¿Ya? No, Sí, profe, lo